Noviembre de 2017. San Siro. 70.000 personas en silencio sepulcral. Italia acaba de quedar fuera de un mundial por primera vez en 60 años. No contra Alemania, no contra Brasil, contra Suecia. 11 años antes, ese mismo país era campeón del mundo, el fútbol más temido del planeta. ¿Qué pasó? ¿Cómo cae un imperio así de rápido? Hoy vamos a hacer el análisis completo del colapso más impresionante de la historia del fútbol. Mi nombre es JM y esto es Fútbol Top. 1. Lo que alguna vez fue la Serie A. Para entender la caída, primero hay que entender la altura desde la que cayeron. En los años 80 y 90, la Serie A no era simplemente una liga de fútbol, era el centro del universo deportivo. Si eras el mejor jugador del mundo, tu destino obligatorio era Italia, Maradona en el Nápoles, Ronaldo Nazario en el Inter, Van Basten en el Milán, Zidane en la Juventus, los estadios llenos, el dinero fluyendo. La Azzurra era un muro de hormigón bendecido con destellos de genialidad. Italia no solo ganaba, Italia aterrorizaba. Y cuando levantaron el Mundial de Alemania 2006, el mundo entero pensó que ese imperio duraría para siempre. Nadie sospechó que ese día en Berlín era el último. 2. El primer golpe, el escándalo del Calciopoli. El primer gran crack en los cimientos llegó justo antes de la gloria. El escándalo del Calciopoli destapó una red de amaños arbitrales que involucraba a los clubes más poderosos del país. La Juventus, descendida a segunda. A otros gigantes les quitaron puntos, y la reputación de la liga quedó destruida de la noche a la mañana. Las marcas internacionales huyeron, los inversores dejaron de mirar a Italia. La Serie A perdió el atractivo comercial que la hacía competir con la Premier League justo cuando Inglaterra empezaba a despegar de forma exponencial. La selección logró aislarse mágicamente para ganar en Alemania. Pero el daño estructural ya estaba hecho, y la factura llegaría. 3. El desastre en los mundiales. Los síntomas se hicieron evidentes en 2010. Italia llegaba como campeona defensora al Mundial de Sudáfrica y quedó eliminada en la fase de grupos, contra Paraguay, contra Nueva Zelanda, contra Eslovaquia. 4 años después, en Brasil, fuera en primera ronda otra vez, eliminada por Costa Rica y Uruguay. La alarma roja estaba encendida, pero la Federación Italiana prefirió tratar esto como accidentes geográficos, no como una enfermedad crónica. Error fatal. 4. La noche más oscura. San Siro, 2017, noviembre de 2017. Repesca para el Mundial de Rusia, Italia contra Suecia. En casa, en San Siro, con todo a favor. El partido terminó 0-0, Italia fuera. Por primera vez en 60 años, el tetracampeón del mundo se quedaba sin mundial. Las cámaras captaron algo que nadie había visto antes. Gianluigi Buffon llorando desconsoladamente en el césped. El portero más grande de la historia del fútbol italiano, roto. Esa imagen lo decía todo. Si estás disfrutando este análisis, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana, historias como esta. 5. El espejismo de la Eurocopa 2020. Entonces llegó Roberto Mancini, y con él algo que nadie esperaba. Un equipo dinámico, vistoso, alejado del cerrojo tradicional, una racha histórica de partidos invictos. Y en julio de 2021, Italia se coronaba campeona de la Eurocopa en Wembley, derrotando a Inglaterra en su propia casa. Italia entera celebró en las calles. El gigante había despertado, o eso parecía. La Eurocopa ocultó los problemas de fondo. Un equipo incapaz de marcar goles, dependiente del estado de gracia de una defensa veterana. El título fue hermoso y fue engañoso. 6. La segunda puñalada. Macedonia, 2022. La factura del espejismo llegó 9 meses después de Wembley. Palermo. Repesca para el Mundial de Qatar. Italia contra Macedonia del Norte en casa, con 30 disparos al arco. Con todo a favor. Minuto 92, disparo lejano de Trajkovski, gol, silencio sepulcral. Italia fuera de un mundial por segunda vez consecutiva. La campeona de Europa vería el torneo desde el sofá. El colapso ya no era silencioso, era un escándalo estrepitoso. 7. Los 3 pilares de la decadencia. Para entender cómo se llegó aquí hay que analizar las raíces del problema. No son una, son 3. Pilar 1. Estadios del siglo pasado. La mayoría de los estadios en Italia son de propiedad municipal. Los clubes no pueden remodelarlos, no explotan derechos de nombre, no generan ingresos los 365 días del año. Muchos no han recibido una remodelación seria desde el Mundial de Italia 1990.
pistas de atletismo que alejan al público, instalaciones obsoletas, experiencia de aficionado pésima. Sin estadios modernos es imposible competir en ingresos con los gigantes ingleses o españoles. Es matemático. Pilar 2. El modelo financiero que colapsó. Durante décadas, el calcio se basó en mecenas, presidentes multimillonarios como Silvio Berlusconi en el Milán o Massimo Moratti en el Inter, que inyectaban cientos de millones de su propio bolsillo. Cuando el fair play financiero de la UEFA entró en vigor y las crisis económicas golpearon a estos empresarios, el modelo colapsó. Los clubes tuvieron que vender sus estrellas. La Serie A pasó de la noche a la mañana a ser una liga vendedora. Pilar 3. La crisis de identidad táctica. Italia inventó el catenaccio, el sistema defensivo perfecto. Orden táctico, sacrificio, contragolpe letal. Pero el fútbol moderno evolucionó hacia el ritmo físico extremo, la presión alta, el juego de posición vertical. Italia intentó imitar los modelos español y alemán, perdió su esencia defensiva y nunca llegó a dominar las nuevas tendencias ofensivas. El futbolista italiano moderno quedó en tierra de nadie. Ya no defienden como los dioses del pasado, ni atacan con la fluidez de las potencias actuales. 8. La pérdida de poder en Europa. La decadencia de la selección es el reflejo directo de lo que les pasó a sus clubes en Europa. Hubo una época en que ver a un equipo italiano en una final de Champions era una regla, no una excepción. El Milán tiene 7 títulos europeos. La Juventus, un histórico de fases finales. El Inter logró el triplete en 2010 de la mano de Mourinho, pero ese título del Inter marcó el cierre de una era. Desde entonces, los clubes italianos aparecen de forma esporádica en las fases finales. Y cuando llegan, la superioridad física y técnica del Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City o el Bayern los deja en evidencia. En Italia se juega lento, con muchas interrupciones, con una intensidad física notablemente inferior. Y eso no prepara a nadie para competir a nivel continental. El veredicto final. El colapso del fútbol italiano nos deja una lección que va mucho más allá del fútbol. La historia, las camisetas pesadas y los trofeos del pasado no ganan los partidos del presente. El fútbol moderno es una industria implacable que devora vivos a quienes se resisten a evolucionar. Italia pagó el precio más alto posible por su soberbia y su inacción, y tardará décadas en sanar por completo. La pregunta ya no es cuándo volverá la zurra. La pregunta es si el sistema que la hundió es capaz de cambiarse a sí mismo. Si te apasionan estas historias del fútbol, suscríbete y activa la campanita. Hay muchas más historias como esta que te están esperando. Nos vemos en el próximo video. Yo soy JM. Esto ha sido Fútbol Top. Hasta la próxima.